conceptos o ideas de representación, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Alguien se acuerda? La sátira, la farsa y la parodia. Sí, Ajá, ¿verdad? correcto. ¿Sí? Ya vieron todo el tema de la farsa y ya vieron que, ya ven que les subí el material porque ese día no alcanzamos a tener clase y luego se trababa y no sé qué. Ya vieron que en realidad la farsa es algo que se aplica a cualquier otro género, ¿verdad? No es un género en sí mismo y tampoco es que necesariamente sea cómico. Se ha considerado tradicionalmente la farsa como algo cómico, ¿no? Y de hecho hasta se usa la palabra así como medio indistintamente, ya sin saber como muy bien exactamente qué significa, porque cualquiera dice, ay, es que eso es fársico, es muy fársico, ¿no? Uh-huh. Que en realidad lo que quieren decir es que está siendo o muy cómico o incluso se están refiriendo en realidad a alguno de los otros dos conceptos, por ejemplo, que sea parodia, ¿no? O que sea satírico. Entonces, bueno, es muy importante tener claro eso, porque les voy a explicar primero de qué va a ir el proyecto, para que entiendan por qué es importante para mí que sea muy clara la diferencia entre los tres. ¿Sí? Miren, Lisa sí llegó. A lo mejor va en el carro. Ah, no, que va en camión, ¿verdad? Bueno, en el camión. Hola, Lisa. Hola maestra, también voy en camino a la escuela. Ah, eso me imaginé. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les decía, el proyecto, ahí les va. Lo voy a separar en equipos, ¿sí? Vamos a hacer 3 equipos. Y cada uno de ustedes, cada uno de los equipos va a trabajar una escena, la misma escena cada equipo. Vamos a escoger una escena de alguna de las obras que ya hemos analizado para que sea material que ya conocemos y que ya tenemos más o menos claro, que no tengamos que hacer otra vez como todo ese proceso de análisis de algo nuevo. Pues, es decir, podemos usar La Gaviota, por ejemplo, o podemos usar Casa de Muñecas. Creo que La Gaviota puede ser más útil porque tiene más personajes. ¿Y ustedes son 9? No, 11, 9. 10. Somos 9, según yo. Somos 7. Aquí 7. 8 en presenciales y 9 con Nazaret. Ah, ok. Bueno. Pues entonces están aquí casi todos, fíjense, nada más falta entonces, Carla, ¿no? Nada más, creo. Bueno, entonces, les decía, vamos a hacer la misma escena, pero uno de ustedes va a trabajar esa escena en farsa, en tono de farsa. Uh-huh. Estamos escogiendo además material que para nada es cómico, si se fijan. Uh-huh. Es una pieza, vamos a escoger una escena de una pieza. Entonces, uno lo va a trabajar en farsa, el otro equipo lo va a trabajar haciendo una parodia de esa escena, y el otro equipo lo va a trabajar haciendo una sátira. ¿Ok? Sí, Ok, pero la misma obra, ¿verdad? Con la misma escena, tal cual. Entonces, por eso es que es súper importante que nos quede claro cómo se diferencian, porque la verdad es que es un poco difícil hacer la diferencia, ¿eh? Son sutilezas, o sea, son como detalles muy sutiles los que hacen distinto uno de otro, un estilo de otro. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en el texto que les mandé acerca de la diferencia entre los tres, les puse algunos ejemplos, ¿verdad? Es importante que los chequen, que revisen esos ejemplos. O sea, aunque crean que los conocen, aunque ya los hayan visto alguna vez, ¿no? Por ejemplo, en la farsa, bueno, hablamos de que hay 2 tipos de farsa, la farsa de desnudamiento y la farsa de revestimiento.
Obvio vamos a usar solo una de ellas, no van a tener que hacer las dos, solo una de esas formas. La más fácil de asimilar y poner en práctica es la de desnudamiento, es la más sencilla, porque es más claro cómo podemos desnudar la verdad, ¿sí? Cómo podemos exponerla, así como hasta con un poquito de crueldad. Ese es el asunto de la farsa de desnudamiento. De alguna manera se hace un poquito cruel, no porque busque la crueldad, sino porque lo expone tan desnudamente que pues ahora sí que se ve como es, ¿no? Sin filtros prácticamente. Fíjense qué cosa curiosa, que parecería que la farsa va a disfrazar la historia, ¿no? Porque la está transformando, pero lo que hace es todo lo contrario, precisamente es como quitarle el disfraz, quitarle el velo y hacerla mucho más nítida. Sobre todo esta de desnudamiento, aunque la de revestimiento de alguna manera lo hace también, lo exalta, lo exhibe tanto que queda resaltada la verdad de esa historia o de esa situación. Entonces, como ejemplo de la del desnudamiento, les pongo ahí, bueno, está la de tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no? Que es la película, creo que les tocó verla en algún momento, ¿no? Sí, nos la dejó José Jaime, maestro José Jaime. Súper. Sí. Pues ya ven cómo exhibe la modernidad, pues lo que era modernidad para ellos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es algo ya antiguo que quedó atrás, pero en realidad ellos estaban exponiendo, exhibiendo, bueno, no ellos, él, el maestro Charles Chaplin, está pues desnudando la realidad que está viendo en su entorno, ¿no? Y también el otro es la serie del Chavo del Ocho. ¿Sí han visto ese programa? Sí, obviamente. Sí. Sí, ¿verdad? Es como que de ley todos lo hemos visto. No sé, hay quienes no. Hay quienes ya no les tocó mucho. Si ya no ven mucho tele, por ejemplo, si más bien ya ven otro tipo de plataformas, pues a lo mejor no les toca mucho verlo ya. Es un poco polémico este asunto del Chavo, porque hay a quienes no les gusta nada y se les hace bien ridículo y bien exagerado y no sé qué. Hay quienes lo critican mucho. Y sobre todo los intelectuales, o muchos intelectuales, lo critican, porque dicen que cae en obviedades, por ejemplo, en obviedades, ¿no? O que, o sea, que es como muy cliché, que está exponiendo muy en cliché la sociedad, ¿no? O los personajes de la sociedad. Pero pues ese es precisamente el meollo del asunto. El hecho de hacer ese cliché de los personajes, lo que está haciendo es exponer muy crudamente situaciones que se viven en México. En México porque pues es mexicana, eso expone su realidad. Y de verdad que lo hace de una forma bastante cruda. O sea, el hecho de que el chavo viva en el barril, pues no es como que, ay, ¿a quién se le ocurre? Pues hay niños que viven en una caja de cartón en medio de la calle, en un callejón. Es una realidad que más que no la queremos ver, ¿no? O muchos no la quieren ver. Entonces les parece exagerado y ridículo que se haga eso, pero no lo es. El señor el don Ramón, viejo neurótico ahí, enojó no sé qué, pero finalmente pues es un papá soltero que se quedó con su hija, no sabemos ni en qué situación, nunca se explica, y cómo lo abruma la realidad, porque pues nunca tiene dinero para pagar la renta, con trabajos consigue chambas para ahí más o menos salir adelante, para darle a su hija lo que más o menos lo básico que necesita. Su gran escape es el fútbol. Así, ¿dónde habré oído eso? Me parece conocido, ¿no? Y me encanta el fútbol, no lo estoy criticando, soy súper futbolera. Bueno, le voy a Cruz Azul, muchos me dirían, pero bueno. No es que no me guste, pero bueno, ya sabemos lo que implica en muchos núcleos de nuestra sociedad el fanatismo por el fútbol, etcétera. Entonces, cada personaje está mostrando
pedazo de la realidad, un fragmento de esta realidad que es la que estamos todos, ¿sí? Y lo expone tan crudamente que la verdad es que a veces hasta duele. Duele también porque es melodramático, porque es una farsa de un melodrama. El Chavo del Ocho no es cómico, es una farsa de un melodrama. He ahí la gran diferencia. Todos los personajes son melodramáticos, si se fijan. ¿Sí? Son personajes simples, que tienen una sola característica muy, muy definida, etc. Bueno, después tenemos, los ejemplos de la farsa de revestimiento. Ya vieron que les puse El sueño de una noche de verano, que por cierto es una película maravillosa, la más moderna, la pueden ver, ojalá que la encuentren. La verdad no me di a la tarea de buscar si está por ahí en línea, en donde actúan Michelle Pfeiffer y es una producción inglesa muy, muy bien hecha y muy divertida. O bueno, El Señor de los Anillos. ¿Todos vieron El Señor de los Anillos? Sí. Sí. Yo El Señor de los Anillos lo leí de niña, fueron de mis libros favoritos, y después hicieron las películas y pues wow, fue padrísimo para mí, ¿no? Obviamente. Bueno, para que sea muy claro, ¿por qué les pido que vean este material? Aunque no se avienten las películas completas, si por algo o no las encuentran o algo, aunque vean nada más algunas escenas para observar cuáles son estas características que está describiendo en el libro, ¿sí? De a qué se refiere con farsa de revestimiento, a qué se refiere con farsa de desnudamiento, a qué se refiere con sátira. En la sátira les puse de ejemplo, ahora déjenme que me acuerde, Los Simpson, por ejemplo. O sea, qué mejor ejemplo, todo el mundo hemos visto Los Simpson, ¿verdad? Sí. Yo. Ay, todos se quedaron callados, ¿no lo han visto o qué? Sí, sí, sí. No, sí. Yo soy súper fan de Los Simpsons. Sí, yo también. Luis, una super sátira, es decir, todavía más cañón que lo que hace la farsa. Ay, bueno, ahora estoy en medio de la basura, la señora de enfrente hace ejercicio con la música a todo volumen. La sátira hace uso de la burla. La farsa lo expone, pero no mete juicio. Está bien, Luis, no me importa, está bien, déjalos apagados. No hace juicio, no hace un juicio en sí, el juicio ya lo hace el espectador. En cambio, en la sátira sí hace juicio, o sea, critica descaradamente, hace burla y escarnio de la situación descaradamente, ¿sí? Y además hay mucha connotación sexual. Los albures mexicanos serían una sátira, o formarían parte de la sátira. Hay mucha connotación sexual, por eso se llama sátira. No sé si se acuerdan de quiénes son estos personajes de los sátiros. Sí, son como el que entrena a Hércules, ¿no? Exactamente. Sí. Mitad cabra, mitad como medio humano o duende raro. Uh-huh. Y eran unos personajes que cuando se hacía el liderazgo en Grecia, cuando hacían esta procesión que hacían que hacían en homenaje al dios Dionisio y todo este rollo, iban haciendo travesuras. O sea, se supone que son unos personajes medio dioses, sí son como del mundo de los dioses, y son muy traviesos y muy como maliciosos. Entonces, por ejemplo, iban por ahí levantándoles las faldas a las mujeres y queriéndoles agarrar las piernas y haciendo gestos muy sexosos y así. Esa era la forma en la que se comportaban los sátiros, ¿no? Era parte de su tradición y de su mitología. Entonces, por eso es que se le pone sátira en referencia a estos personajes que son muy burlones, que son muy críticos y que tienen mucha connotación sexual. ¿Sí? Y esas son las características de una sátira.
Y por último, la parodia. Y en la parodia les puse por ahí, bueno, les puse los viajes de Gulliver, que por cierto también es un libro muy interesante. Les puse el show de Saturday Night Live. Seguramente lo habrán visto alguna vez, ¿verdad? No, ese no. ¿No? Nunca lo he visto. ¿Cuál, maestra? Saturday Night Live. ¿Nunca lo han visto? No. No, yo no. Yo no. ¿Cómo creen? O sea, es una cosa muy gringa. Invitan a Sí, los donde artistas está más Jimmy famosos. Fallon, Jimmy ¿Cómo? Kimmel. Está Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel y les empiezan a hacer pues, preguntas, ¿no? Invitan a famosos y No, ese es otro. Esos son otro tipo de show. Ya sé a qué te refieres. Saturday Night Live es un programa muy famoso porque tiene en la televisión como 40 años en Estados Unidos. Es un programa al que cada programa invitan a alguien muy famoso. O sea, les estoy hablando de las personas más famosas de Hollywood y de la televisión, el cine, etcétera. Muy, muy, muy famoso. A veces algunos políticos por ahí. Casi siempre son más bien artistas, ¿no? Actores, músicos, etcétera. Es más, salir en Saturday Night Live es como algo que en tu currículum va a resaltar. Ya estuvo ahí Diego Luna, ya estuvo ahí Gael García Bernal, o sea, para ellos es como en el currículum, estuve en Saturday Night Live, ok, no, bueno, esto pasa a otra categoría, ¿sí? Así de importante ha sido ese programa. Son sketches cómicos, o sea, presentan diferentes, o sea, es como un programa medio de variedades, pero lo principal es que presentan sketches y en ellos se presentan situaciones que en este momento se estén viviendo, ya sea de la política, de la sociedad, ¿sí? Se toma esa escena, esa historia, y pues se ridiculiza, haciendo una parodia de esto, ¿sí? Exagerándola al máximo, para que o sea, tanto se exagera tanto que parece falsa, pero uno sabe que en realidad es lo más real que existe, ¿sí? Entonces, le voy a dejar tarea también, o sea, de cada uno de los ejemplos que les puse, la tarea es ver alguna escena, por lo menos, de estos diferentes ejemplos, aunque ya lo hayan visto alguna vez antes, aunque ya hayan visto El Chavo, búsquense una escena en YouTube, El Chavo del 8, y la ven, una escena de 5 minutos, una escena cortita, y la ven, pero ahora la van a ver desde su lado analítico, ¿no? Ya sabiendo qué características necesitan encontrarle. Claro, es que aquí ya entendí que se refieren con esto, con aquello, etc. Y de cada uno de los ejemplos que les puse, lo mismo con los Simpsons, aunque les hayan visto 1000 veces, véanse una escena bajo los ojos de lo que leyeron que tiene que ver con las características. Y véanse un programa de Saturday Night Live, el que quieran, agárrense uno moderno, uno antiguo, el que quieran. De preferencia vean uno completo para que entiendan cómo funciona la dinámica de ese programa. A lo mejor algún día les toca salir en uno de ellos. Ya los veré. Y entenderán entonces cómo funciona este asunto de la parodia, ¿sí? Porque ahorita no voy a hacer los equipos, los voy a hacer después y ya les voy a poner equipo 1, fulano, mengana, sutano, etcétera, equipo 2, equipo 3, y les voy a definir el equipo 1 cuál le toca, ¿no? Si la farsa, la parodia o la sátira, y así le los reparto en los 3 equipos. Y también le definiremos qué escena hacer. Les digo que yo creo que de la gaviota. Okay. ¿Qué pasó, Lisa? Maestra, la parodia y la comedia, ¿qué diferencias tiene o por qué las separamos? Bueno, más bien lo que pasa es que la parodia no es un género en sí mismo, es una forma en la que se puede transformar las historias, ¿sí? Y no necesariamente es aplicable a la comedia tampoco, igual que la farsa, no necesariamente es aplicable a la comedia. Lo que sí va a pasar es que al hacer parodia una historia, sí se va a convertir en cómica, no como la farsa. Si tú haces farsa una historia,
continúa con sus características. Si es melodrama, sigue siendo melodrama. Si es tragedia, sigue siendo tragedia, etc. En cambio, si tú haces parodia, una historia, se va a hacer cómica inmediatamente por las características que le imprime. Pero tú puedes tomar hasta la historia más trágica del mundo para hacer la parodia. Si es necesario, ¿sí? ¿Sí, Lisa? ¿Más o menos quedó comprendido? Sí, Porque va a tomar eso que es algo muy importante, serio, grave, etcétera, y lo va a interpretar de una forma ridiculizada, humorística, ¿sí? Exagerando sus características, las características de los personajes, por ejemplo, o de la situación, ¿sí? Y eso lo hace parodia. Por ejemplo, había un programa mexicano en los 80s, 70s, 80s, era muy divertido, que se llamaba, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? La carabina de Ambrosio. Se llamaba La carabina de Ambrosio. Y también era algo pues semejante a lo que les expliqué ahorita de Saturday Night Live, que hacían, había un presentador, ¿no? Que salía con una edecán que lo acompañaba, hacía presentación y no sé qué, a veces cantaba, a veces decía chistes, etcétera, y luego se iban a mostrar un sketch cómico y así había diferentes como sketches que ya eran como los clásicos que siempre se presentaban. Uno de esos se llamaba Mercado de Lágrimas. Y Mercado de Lágrimas era una parodia de una telenovela. Entonces, por ejemplo, eran sketches chiquitos de 4 minutos, 5 minutos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy en nuestro programa Mercado de Lágrimas veremos la trágica historia de Se me acabaron los limones. Ya se veía la familia, por cierto, ahí salía Chabelo. De las primeras cosas que decía. Salía la familia, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Hijo, les preparé algo delicioso. Abre el refri. ¿Qué pasa, mamá? No me atrevo ni a decirlo. Mamá, por favor, dínoslo, no nos tengas así. Se me acabaron los limones. ¡No! ¿Cómo es posible, madre, que hayas permitido eso? ¿No? Y ya. Pues no sé, llegaban a un final, por supuesto, y se acababa el sketch y ya. Entonces, era una parodia de las características que tiene una telenovela. Exageran todos sus detalles, ¿sí? Y así. sí. Entonces, ya, cerramos con eso. Vean ejemplos de todos los que les puse, de cada uno de los ejemplos que les puse, vean alguna escena, que sea muy clara la diferencia entre uno y otro. Y les subo ahí el proyecto como tarea para que ya vean quiénes son los equipos y qué les toca. ¿Quedó claro todo? Sí. Sí. ¿Ese va a ser el proyecto del segundo parcial, maestra? Sí, así es. Se los voy dando desde ahorita porque como va a ser un trabajo en equipos, les va a llevar cierta preparación para que tengan tiempo. Ok. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Y maestra. nos vemos Gracias, nos vemos maestra. el lunes, ¿eh? Sí. Va que va. Bye. Sí, pues Bye. Bonito fin. bye. Igualmente, bye.